Buen día, estamos con Mariana Vázquez, profesora de la Universidad de Buenos Aires y de otras instituciones en Argentina, con quien queremos dialogar un poco sobre la situación actual del proceso de integración regional, y justo estuvimos en un foro conversando sobre cómo los cambios políticos y los periodos y los enfoques diferentes habían influido de manera positiva o negativa estos acuerdos de integración, ¿no? Entonces, estamos en una situación en Argentina complicada, el nuevo cambio de gobierno en Brasil. Entonces queríamos tener un poco una impresión de cómo analizas ese proceso. Bueno, tal vez me gustaría contextualizarlo un poquito, ir un poco más atrás para poder comparar con la etapa anterior y ver realmente cuáles son los cambios que se están dando hoy en Argentina, en Brasil, en la región, y particularmente cuál es el impacto sobre el proceso de integración. Tuvimos, en mi opinión, entre 2003 y aproximadamente 2012, una etapa en la cual el Mercosur tuvo un cambio sustancial en relación con la década neoliberal, la primera década del Mercosur, que nace en el año 1991. A partir de 2003-2004 se da un cambio con la llegada, en principio, de los gobiernos de Néstor Kirchner en Argentina y de Lula da Silva en Brasil en 2003, hacia un proyecto de corte mucho más autonómico, es decir, comprometido con la independencia en relación al lugar histórico que el capital transnacional y las grandes potencias o los países desarrollados buscaban darle a nuestros países, gobiernos comprometidos con una profundización de la democracia que se vio en el Mercosur con la apertura de espacios de participación social, etcétera. Desde el punto de vista de la integración económica, concretamente, en esa etapa se dio el caso de que el Mercosur fue una especie de bastión de resistencia frente a la avanzada más radical neoliberal que se dio en el resto de la región con la firma de acuerdos de libre comercio con Estados Unidos, particularmente después de la firma del ALCA. Entonces, me parece que es en relación con un análisis de esa etapa que tenemos que entender los cambios que se dan en la actual. ¿Por qué dije que este cambio se da a partir de 2012? Lo que yo planteo es que se busca plasmar en la región un proyecto diferente a ese de corte autonomista, democrático, más desarrollista, con sus matices. Y eso se da a partir del golpe de Estado en Paraguay, que tiene lugar en junio de 2012. Es decir, es ahí donde las fuerzas más conservadoras, digamos, de esta restauración que podemos llamar conservadora en lo político, alineada con los Estados Unidos, y neoliberal en lo económico, comienzan a buscar resquebrajar eso que llamaba ese bastión de resistencia con respecto a las políticas neoliberales más extremas. Entonces, en el golpe de Estado en Paraguay comenzamos a notar que hay una búsqueda de plasmar un nuevo proyecto en la región. Esto se fortalece con la llegada de Mauricio Macri en Argentina en diciembre del 2015, con el golpe de Estado a Dilma Rousseff en el 2016 y evidentemente con el triunfo de Jair Bolsonaro en Brasil ahora hace muy poquito. ¿Qué implica este proyecto que está en disputa? No estoy afirmando que sea un proyecto que se haya consolidado en la región, pero sí creo que a partir del golpe de Estado en Paraguay hay poderes importantes del capital transnacional, en parte con el apoyo de Estados Unidos y de sectores locales en nuestros países que buscan cambiar la región en esa dirección, ¿no? Hacer un giro en la región en esa dirección. En el caso concreto del proyecto de integración, podríamos decir lo siguiente: desde el punto de vista de la integración económica, lo que se busca y lo que está tendiendo hoy, o lo que están tendiendo a hacer estos gobiernos, es ir a un modelo muy similar al de la década del 90, pero creo que aún más radical en el proceso de liberalización comercial. Es decir, estamos hablando de un proyecto de integración económica que es fuertemente dependiente, es decir, que nuevamente
es absolutamente complaciente con el lugar periférico y subordinado en la economía internacional que tienen nuestros países, y esto se da a partir de políticas nuevamente de apertura comercial. En el caso de Argentina esto es clarísimo, ¿no? Con todos los impactos que eso tiene en términos de destrucción del tejido productivo, de pérdida de empleo, etcétera, etcétera, pero eso se proyecta a la región. El Mercosur vuelve a estar absolutamente abierto, firmar acuerdos de libre comercio en situaciones de asimetría de desarrollo importantes, como es el acuerdo de libre comercio que se está buscando firmar con la Unión Europea, que realmente tiene consecuencias graves para nuestra región, en el mismo sentido que planteaba antes. Desde el punto de vista político e institucional, la situación incluso es grave, porque para imponer este proyecto económico de integración se dio un golpe de Estado en Paraguay, un golpe de Estado en Brasil, un franco deterioro del Estado de Derecho en Argentina, y ahora el triunfo de un gobierno claramente cuestionado en términos de sus convicciones democráticas, que es el gobierno de Bolsonaro, ¿no? El gobierno electo de Brasil, en relación al tema económico, planteó tanto Bolsonaro como quien va a ser su ministro de Hacienda, Guedes, como quien va a ser su canciller, Araújo, que el Mercosur no va a ser prioridad. Incluso plantearon poner en cuestión la unión aduanera. Por eso digo que en términos de liberalización del comercio o de libre comercio es un estado incluso aún más extremo que el de la década de los 90, donde se construyó la unión aduanera, que se mantiene con sus imperfecciones, pero se mantiene hasta el día de hoy. El nuevo gobierno de Brasil incluso planteó acabar con la obligación que tienen los estados parte de negociar conjuntamente acuerdos comerciales con terceros. Eso ya también fue un planteo del gobierno argentino y en algún momento del gobierno de Uruguay, un gobierno del Frente Amplio, es decir, un gobierno de izquierda, pero con un sector del Poder Ejecutivo fuertemente liberal en lo económico. Entonces tenemos desde el punto de vista económico este avance hacia la liberalización y nuevamente a consolidar o a fortalecer o a reforzar ese lugar dependiente de nuestros países en la economía internacional, con el costo que eso tiene en términos de exclusión y de pérdida de capacidad de implementar políticas de desarrollo que implican este tipo de acuerdos, ¿no? Desde el punto de vista político, un franco deterioro del Estado de Derecho y del compromiso con la democracia. Hablamos del golpe de Estado en Paraguay, del golpe de Estado en Brasil. Además, estos países para nada comprometidos, o estos gobiernos de derecha, para nada comprometidos con el Estado de Derecho y con la democracia, violando el derecho del Mercosur, suspendieron ilegalmente a la República Bolivariana de Venezuela, en mi opinión, con dos objetivos. Por un lado, para evitar el veto que un país como Venezuela pudiera tener en relación a este giro del proyecto económico de integración, y por otro lado para dar una señal clara de su alineamiento con Estados Unidos en la vocación norteamericana de aislar a Venezuela en la región y a nivel internacional. Creo que esos son los elementos centrales que podría marcar, ¿no? Ahora, tú señalas estos proyectos en pugna porque efectivamente cuando se da esta liberalización y apertura, se lanza de manera alternativa también el ALBA, se crea CELAC y el Mercosur entra en esta fase, digamos, de intentos de cambio. Frente a ello responde la Alianza del Pacífico, como la integración de los TLCs, y en esa pugna, dada la crisis actual, digamos, de la ALBA, la crisis que está afectando Venezuela, los cambios políticos en el Mercosur, pareciera que el proyecto económico de mercado, de integración de los TLCs, se ha impuesto o se va imponiendo y que estos cambios podrían consolidar esa tendencia. O en todo caso, como tú misma también has escrito, que esos cambios positivos que se dieron en Mercosur no terminan de afianzar un cambio cualitativo del proceso de integración, ¿no? Entonces estamos en una situación ahora donde esa integración con la crisis de UNASUR, con el retiro de esos 6 países, bueno, Colombia explícitamente y los otros, el pretexto de que no se nombró el secretario general, etcétera, que posiblemente vayan por más, ¿no? O sea, no es solo quitarle contenido a UNASUR,
sino de pronto también hacerlo con la comunidad andina, con el Mercosur, y dejar solo esta cuestión bilateral o iniciativas impulsadas por Estados Unidos, ¿no? O sea que nos están poniendo en una situación donde esos márgenes de autonomía se están revirtiendo, como tú señalas, a etapas previas, aún de los 90, ¿no? Sí, a ver, cuando digo que está en disputa, me refiero concretamente a que estos movimientos hacia la derecha, ¿no? Hacia la pérdida de derechos en lo político y social y hacia el libre comercio en lo económico son fuertemente contestados por los movimientos populares de la región. A eso me refiero concretamente. Evidentemente ese proyecto se ha fortalecido, pero no es un proyecto triunfante como nunca lo ha sido, ¿no? Entonces, en nuestra región la disputa básicamente es una disputa en las calles, en los parlamentos, ¿no? Con distintos protagonistas según el país, según el momento. A eso me refiero. Evidentemente es un proyecto, sí, que se ha fortalecido en esta etapa, pero no, repito, no creo que sea un proyecto triunfante. Claro. A eso me refiero fundamentalmente. Ahora, está claro que las derechas en nuestra región, y esto no es una novedad en términos históricos, es la constante, siempre han fortalecido proyectos dependientes y proyectos balcanizadores. Balcanización y dependencia van de la mano. Entonces siempre se han manifestado en contra de la unidad regional, y la unidad regional es la bandera de todos los proyectos emancipatorios para nuestra región, es la bandera de quienes creemos, porque creo que es algo que compartimos aquí, en los objetivos de la independencia, del desarrollo, de la inclusión, de la justicia social. Entonces esa es la disputa, ¿no? Es una disputa entre un proyecto dependiente, excluyente, poco democrático, porque con esos niveles de dependencia y exclusión no hay voluntad popular que se realice, y un proyecto realmente independiente. ¿Crees que iniciativas como la de Convergencia, Alianza del Pacífico, Mercosur son un instrumento adicional para consolidar esa hegemonía de esta versión de nuevo regionalismo, o podría crear algún espacio de acumulación también para el otro proyecto? Lo planteo porque, claro, si tú dices facilitación de comercio, acumulación de normas de origen, entonces sigue un poco en la misma lógica. Pero si hablas de complementariedad productiva, cadenas productivas, algo podría verse desde otra perspectiva. ¿O tú crees que no hay mucho espacio? Porque si no, sería un poco ya en el escenario oficial, digamos, casi no habría mayor posibilidad de acumulación de fuerzas o de peleas, sino sería básicamente gobiernos que imponen una estrategia y pueblos o vanguardias o colectivos que responden a ese proyecto. La verdad es que no creo que haya ninguna acumulación en esa convergencia, ninguna, porque la Alianza del Pacífico, a ver, esta idea de convergencia, Mercosur, Alianza del Pacífico, más allá de lo comercial, es un proyecto geopolítico. En mi opinión, es un proyecto que busca justamente romper con cualquier proyecto autonómico de desarrollo conjunto de nuestra región. La Alianza del Pacífico en ningún caso se plantea realmente en la creación de cadenas productivas regionales. De hecho, tenemos un nivel de comercio intra-alianza que es menos del 5%. Vos sabés más que yo. A todos los acuerdos regionales. Los países no comercian entre sí, son países absolutamente abiertos. Entonces, ¿cómo se insertan en las cadenas globales de valor? Realmente como componentes absolutamente periféricos. Entonces, realmente no hay acumulación ahí. Creo que hay acumulación justamente en el sentido de profundizar la dependencia y seguir balcanizando la región en términos políticos. Puede haber, en el caso del Mercosur, el libre comercio con la Alianza del Pacífico, excepto México, ya es un hecho. El tema no es el comercio, es la cuestión geopolítica, es el alineamiento con Estados Unidos. Hay otras cuestiones ahí que van a fortalecer un proyecto, repito, un proyecto dependiente. La convergencia es básicamente que el Mercosur deje de ser lo que es para convertirse en algo similar a la Alianza del Pacífico. Entonces, claro, eso no es una convergencia, es una asimilación.
es renunciar a un proyecto estratégico de acumulación de capacidades endógenas de los países del Mercosur a partir de un proyecto común para asimilarse al proyecto de la Alianza del Pacífico. ¿Cómo construir esa integración sudamericana? Porque, digamos, antes era los que decían la línea correcta va por la Alianza del Pacífico versus el Atlántico que tiene Mercosur y esos esquemas, decían del otro lado, fracasados o proteccionistas, ¿no? La iniciativa brasilera de Comunidad Sudamericana de Naciones y después de UNASUR, que compartieron con, bueno, todos los países, fue el espacio de convivencia o de coexistencia del ALBA y países de la Alianza del Pacífico, donde se buscaba una cierta autonomía y donde está también el tema del liderazgo brasilero que impulsaba Mercosur, impulsaba la unidad sudamericana. Con el cambio de Bolsonaro, digamos, esa declaración o no prioridad del Mercosur, un alineamiento más explícito con Estados Unidos, ¿qué nos queda, digamos? ¿Cómo replantear un poco la estrategia allí para una unidad sudamericana, regional? Hoy el escenario no es el escenario institucional. El escenario es el escenario de la calle, para decirlo en términos más generales, ¿no? Es todo lo que pueda acumularse en términos de construcción de poder popular, que es en los movimientos o las organizaciones sociales y las fuerzas políticas populares. ¿Qué es lo que frenó al ALCA? Es lo que frenó al ALCA en su momento y es lo que fue la base de sustentación de los gobiernos populares. Estamos en una etapa de resistencia y la resistencia no está en la institucionalidad. Incluso esa institucionalidad, la institucionalidad del Mercosur, fue una institucionalidad que fue funcional al proyecto neoliberal de los 90, que no se logró cambiar en la década del 2000 y que en caso de haber una nueva coincidencia de gobiernos populares debería ser transformada. Así como en muchos casos planteamos que es necesaria una nueva arquitectura institucional nacional, porque en nuestras constituciones nuestro derecho no expresa realmente o expresa un proyecto liberal. La expresidenta Cristina Fernández dijo hace muy poquito en el Congreso de Claxo: estamos gobernados por instituciones de la Revolución Francesa, tenemos que repensar esto en el contexto mundial actual. Bueno, también tenemos que pensar las instituciones de la integración. Las instituciones de la integración, sobre todo la institucionalidad del Mercosur concretamente que estamos hablando, fue una institucionalidad y que tiene una racionalidad jurídica, que tiene un derecho originario funcional al proyecto de los 90. Que fue un obstáculo importante para el desarrollo de otras dimensiones no comerciales de la integración en la década de los 2000. Entonces, mientras vamos construyendo y acumulando ese poder popular desde las bases, tenemos que simultáneamente estar pensando cuál va a ser la nueva institucionalidad que construyamos en la medida en que ese proyecto cambie. Bueno, seguiremos. No es un desafío menor, no es un desafío menor, pero es nuestra responsabilidad. Hay que seguir trabajando por opciones de integración regional y desarrollo autónomas pues para América Latina y para Sudamérica, ¿no? En ese camino estamos también. Muchas gracias. No, gracias a vos.